Ya estorbas, vieja, aquí mando yo ahora, me dijo Jimena, cruzando los brazos sobre el delantal que le quedaba grande. Me llamo Consuelo, tengo 72 años, y mis manos tejieron el negocio que les da de comer a todos. Lo que ella no sabía es que la magia no está en la cocina, sino en la memoria que me llevé al salir por la puerta. Durante los últimos 20 años, mi reloj biológico se ha burlado de la idea del descanso. A las 3:30 de la mañana, todos los días, sin importar si afuera caía una tormenta que amenazaba con arrancar las láminas del techo o si el frío del invierno calaba hasta los huesos, mis pies tocaban el suelo de cemento de mi habitación. No necesitaba despertador. El peso de la responsabilidad tiene una forma muy particular de sacudirte por los hombros antes de que cante el primer gallo. Me levantaba en la oscuridad. Me ponía un suéter grueso, que alguna vez fue rojo y ahora era de un tono indefinido por tantas lavadas, y caminaba por el pasillo silencioso de la casa. Esa casa que, de no ser por el sudor de mi frente y el calor de mis ollas, hace mucho tiempo le pertenecería a los prestamistas. La cocina siempre fue mi dominio absoluto. Era un espacio amplio, modificado a la fuerza a lo largo de los años para acomodar mi oficio. Las baldosas del piso estaban gastadas exactamente en los lugares donde yo me paraba frente a los quemadores industriales. Las paredes tenían esa pátina invisible que deja el vapor constante del caldo hirviendo y la manteca derritiéndose. Al entrar, lo primero que hacía era encender la luz fluorescente que parpadeaba un par de veces antes de iluminar mi campo de batalla. Luego, el ritual comenzaba. No era simplemente cocinar, era una coreografía que había perfeccionado con el tiempo, un ensamble de movimientos precisos donde no había lugar para el error ni para la duda. Primero, el remojo de las hojas de maíz. Había que seleccionarlas con cuidado, descartando las que venían rotas o demasiado rígidas. Las sumergía en un tazón de aluminio del tamaño de una llanta de camión, presionándolas hacia abajo para que el agua tibia las ablandara y las volviera dóciles, listas para abrazar la masa. El sonido del agua crujiendo contra las hojas secas era mi primera conversación del día. Después, me acercaba a la estufa para encender los quemadores. El sonido del gas escapando, seguido por el golpe seco del encendedor y la explosión controlada de la flama azul, marcaba el inicio real de la jornada. La carne de cerdo llevaba cociéndose a fuego lento desde la noche anterior. Un pernil entero, troceado por mí misma con un cuchillo que afilaba cada domingo, hervía en un caldo espeso con cabezas de ajo enteras, cebollas partidas por la mitad, hojas de laurel y un puñado generoso de sal de grano. El aroma que desprendía esa olla era el cimiento de todo mi imperio. No era un olor cualquiera, era el olor de la supervivencia. Con una espumadera de metal, retiraba las impurezas de la superficie, observando cómo la carne se deshacía sola, rindiéndose ante las horas de cocción. Esa carne sería deshebrada a mano, hebra por hebra, asegurándome de que no quedara ni un solo trozo de grasa indeseable ni un cartílago suelto. Mis manos, nudosas y marcadas por quemaduras antiguas, soportaban el calor de la carne recién sacada del caldo porque habían aprendido a ignorar el dolor en favor de la eficiencia. Luego venía la preparación de la salsa roja, el alma verdadera del tamal. No era cuestión de licuar chiles al azar. La mezcla exacta de chile guajillo para el color, pasilla para la profundidad y un toque de chile de árbol para el carácter, era un secreto que solo mi paladar conocía. Los tostaba en un comal de hierro fundido, volteándolos rápidamente para que soltaran sus aceites sin llegar a amargar. El humo llenaba la cocina, picando en los ojos y en la garganta, pero para mí era como respirar el aire más puro. Los hidrataba, los molía con especias que compraba a granel y los freía en manteca hasta que la salsa cambiaba de un rojo brillante a un tono oscuro, espeso y aterciopelado, casi como barro líquido. Esa salsa se mezclaba con la carne deshebrada, creando un guiso que burbujeaba lentamente, escupiendo gotas rojas que manchaban mi delantal como si fueran medallas de guerra. Pero el verdadero reto, la prueba de fuego que separaba a un aficionado de un profesional, era la masa. Batir la masa no era un trabajo, era una penitencia física. En un recipiente plástico enorme volcaba kilos de harina de maíz nixtamalizado, la manteca de cerdo previamente blanqueada a fuerza de batirla a mano, el polvo para hornear,
la sal y, el toque final, el caldo donde se había cocido la carne. Amasar eso requería la fuerza de un estibador. Mis antebrazos, que alguna vez fueron delgados y frágiles en mi juventud, se habían ensanchado y endurecido como troncos de árbol por el esfuerzo diario. Metía las manos en la mezcla fría y pesada, empujando, doblando, aplastando, incorporando aire con cada movimiento. El sonido de la masa golpeando contra las paredes del recipiente resonaba en la cocina vacía. Sabía que estaba lista no por un reloj ni por una receta escrita, sino por la textura entre mis dedos, por el brillo superficial y finalmente por la prueba infalible: dejar caer una pequeña bolita en un vaso con agua. Si flotaba, la masa tenía vida. Si se hundía, había que seguir batiendo hasta que los hombros gritaran de dolor. Todo este esfuerzo no nació de una vocación culinaria ni de un sueño romántico. Nació de la necesidad más brutal y cruda. Hace 2 décadas, mi marido Teodoro cerró los ojos para siempre después de una larga enfermedad que nos drenó hasta el último centavo. Teodoro era un buen hombre, pero un pésimo administrador. Cuando lo enterramos, me dejó una casa a medio pagar, un hijo adolescente sin rumbo y una montaña de deudas con el banco y con prestamistas locales que no tenían la costumbre de ser pacientes con las viudas. Antes de eso, yo trabajaba como encargada de tintorería en el centro. Conocía de solventes, de planchado al vapor y de clasificar prendas por colores, pero el sueldo miserable que me pagaban apenas alcanzaba para los pasajes y para comprar algo de pan viejo. Al ver los papeles de embargo sobre la mesa del comedor, supe que doblar camisas ajenas no iba a salvar mi techo. Así que hice lo único que sabía hacer mejor que nadie en mi familia: cocinar. Junté los últimos billetes que me quedaban. Fui al mercado central y compré los ingredientes más baratos que pude encontrar para hacer una olla de tamales. La primera vez que salí a venderlos, me paré a las 5 de la mañana frente a la entrada de la fábrica de autopartes que estaba a unas cuantas calles de mi casa. Hacía un frío que cortaba la cara. Llevaba una olla envuelta en mantas para conservar el calor y el miedo me apretaba la garganta. ¿Y si nadie compraba? ¿Y si me corrían los guardias? Pero el aroma de la masa cocida al vapor es un imán para el trabajador que lleva horas despierto y tiene el estómago vacío. Ese primer día vendí 50 tamales en menos de 1 hora. Regresé a casa con las manos vacías y los bolsillos llenos de monedas. Me senté en la silla de la cocina, conté el dinero y supe, con una claridad absoluta, que esa olla iba a ser mi escudo y mi espada. A partir de ahí, el negocio creció a fuerza de constancia y calidad inflexible. De vender en la puerta de la fábrica, pasé a recibir pedidos para eventos. Los 50 tamales diarios se convirtieron en 100, luego en 300, luego en 500 los fines de semana. Los tamales de Doña Consuelo dejaron de ser una comida callejera para convertirse en una institución en el barrio y más allá. Con ese dinero pagué las deudas de Teodoro hasta el último centavo. Con ese dinero le cambié el techo a la casa, compré muebles nuevos y le pagué a Damián, mi hijo, una escuela técnica que nunca aprovechó del todo. El negocio se volvió el motor que mantenía latiendo el corazón de nuestra familia. Todo lo que había en esa casa, desde el televisor hasta los platos donde comían, había salido del fondo de mis ollas. Damián creció viéndome trabajar de sol a sol, pero extrañamente, el ejemplo del esfuerzo nunca echó raíces en su carácter. Siempre buscaba el atajo, el camino fácil, la sombra del árbol que otro había plantado. Era un muchacho de voz suave y voluntad de cristal, incapaz de mantener un empleo por más de 6 meses porque siempre encontraba una excusa. El jefe era muy exigente, el horario era muy pesado, el trayecto era muy largo. Yo, en mi afán de protegerlo, cometí el error clásico de las madres que crían solas. Le resolví la vida para que no sufriera lo que yo sufrí. Le permití vivir bajo mi techo sin pagar un peso. Lo dejé dormir hasta tarde mientras yo me partía la espalda en la madrugada. Y esa debilidad mía pavimentó el camino para el desastre que vendría después. Hace 3 años, Damián trajo a Ximena a la casa. Se habían casado por el civil en una ceremonia pequeña que yo misma pagué, por supuesto. Ximena era una mujer 10 años menor que él, con una actitud de superioridad que no se sustentaba en ningún logro personal.
Desde el primer día que cruzó la puerta con sus maletas, me di cuenta de que ella no venía a integrarse a una familia, venía a conquistar un territorio. Al principio, sus intromisiones eran sutiles. Se quejaba del olor a cerdo que impregnaba las cortinas, del ruido de las ollas en la madrugada que no la dejaba dormir, del flujo constante de proveedores que tocaban el timbre en la tarde. Se paseaba por la casa con sus uñas postizas intactas y su teléfono celular siempre en la mano, observando mi trabajo como si yo fuera una sirvienta en mi propia casa. La situación empeoró cuando nació mi nieto, Joaquín. El niño fue la excusa perfecta para que Jimena declarara su inutilidad oficial para cualquier tarea doméstica o laboral. Damián seguía saltando de un trabajito mediocre a otro, ganando apenas lo suficiente para sus propios gastos, mientras yo asumía por completo la manutención del niño. Los pañales, la leche, la ropa, las medicinas. Todo salía de la caja de efectivo que guardaba en el segundo cajón de la cocina. Y fue precisamente esa caja la que cambió la mirada de Jimena. Un día de diciembre, en plena temporada alta, me vio contar los billetes de los pedidos navideños. Vi cómo sus ojos se clavaban en los fajos de dinero. Hasta ese momento, ella pensaba que hacer tamales era un oficio de pobres. Ese día descubrió que mi cocina era una mina de oro. A partir de entonces, su actitud cambió. Ya no le molestaba tanto el olor ni el ruido. Empezó a bajar a la cocina a media mañana, fingiendo interés. Se paraba junto a la estufa, estorbando el paso, y me lanzaba comentarios disfrazados de sugerencias. Consuelo, deberíamos comprar esa masa que ya viene preparada en el supermercado. Nos ahorraría mucho tiempo, decía. Yo la miraba fijamente, sin dejar de batir, y le contestaba con la verdad desnuda. Esa masa sabe a cartón húmedo. Mis clientes pagan por calidad, no por mis atajos. Pero ella no entendía. Para Jimena, el negocio era solo una simple transacción matemática. No entendía que detrás de cada peso había una red de relaciones informales, de lealtades construidas a lo largo de décadas. Ella no sabía que Melchor, el carnicero del mercado, me guardaba siempre los mejores cortes de cerdo, limpios y frescos, y me fiaba la mercancía por semanas sin firmar un solo papel, solo por la palabra empeñada entre dos personas que se conocen de toda la vida. Jimena no sabía que Casimiro, el proveedor de chiles secos que venía desde otra ciudad, me apartaba los costales de la mejor cosecha y me los dejaba a precio de mayoreo porque yo fui la única que le compró cuando su puesto se incendió hace 10 años. Ella ignoraba que Elodia, la señora del molino, ajustaba las piedras de su máquina específicamente para darme la textura de harina que yo necesitaba, un favor que no le hacía a nadie más. Todo el negocio operaba sobre una red invisible de confianza, respeto mutuo y conocimiento técnico que no estaba escrito en ningún manual ni en ningún archivo de computadora. Estaba todo en mi cabeza y en la memoria de mis manos, pero la arrogancia es ciega. Jimena, envalentonada por la pasividad crónica de Damián, empezó a asumir que el éxito del negocio era automático, que los clientes llamaban por inercia. Convenció a mi hijo de que yo ya estaba muy vieja para manejar el dinero, de que los tiempos modernos requerían una visión empresarial. Damián, cobarde como siempre, vino a hablar conmigo hace unas semanas. Se sentó a la mesa de la cocina, mirando sus propios zapatos, y me soltó el discurso que Jimena le había dictado. «Mamá, deberías descansar. Jimena dice que ella puede administrar los pedidos, que podemos contratar a un par de muchachas para que hagan el trabajo pesado, y nosotros solo cobramos. Ya trabajaste mucho, déjanos tomar las riendas». Yo lo escuché en silencio. No me enojé, ni le grité. Soy una mujer de hechos, no de dramas. Le contesté mirándolo a los ojos, forzándolo a sostener mi mirada. Este negocio no se administra desde un teléfono, Damián. Se administra desde aquí adentro, frente a la lumbre. Si Jimena quiere tomar las riendas, que empiece por levantarse a las 3 de la mañana a lavar las hojas. De lo contrario, el negocio sigue como yo digo. Él agachó la cabeza, murmuró algo ininteligible y salió de la cocina. Pensé que ahí había terminado el asunto. Me equivoqué. Eso solo fue el comienzo de su campaña para sacarme de mi propio territorio. La tensión fue escalando día tras día. Jimena empezó a tomar los pedidos por teléfono sin consultarme, aceptando cantidades imposibles para fechas apresuradas.
Empezó a meter la mano en la caja del dinero para gastos del negocio que nunca se justificaban. Yo toleraba todo en un silencio vigilante, observando hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Sabía que se acercaba el gran pedido para la fiesta del santo patrono del barrio, un evento masivo donde yo entregaba más de 2000 tamales. Era el contrato más fuerte del año, el que aseguraba el aguinaldo de los ayudantes eventuales que yo contrataba y el que llenaba nuestras reservas para la cuesta de enero. La ruptura final ocurrió un viernes por la mañana. El ambiente en la casa estaba pesado, cargado de esa electricidad estática que precede a las tormentas fuertes. Yo me había levantado a la hora de siempre. Tenía frente a mí la tarea titánica de preparar la masa para los 2000 tamales. Había citado a mis 3 ayudantes de confianza a las 6 de la mañana para empezar el proceso de armado, pero a las 5 la puerta de la cocina se abrió de golpe. Era Jimena. Estaba peinada, maquillada y llevaba puesto un delantal blanco e inmaculado que obviamente acababa de comprar. Detrás de ella, asomando apenas la cabeza como un niño asustado, estaba Damián. Ella entró caminando con pasos firmes, invadiendo mi espacio, colocándose exactamente entre la estufa y la mesa de trabajo donde yo estaba amasando. Me miró de arriba a abajo, con esa expresión de desdén que había perfeccionado. «Consuelo, deja eso», me dijo con voz autoritaria, como si le hablara a una empleada desobediente. «Damián y yo ya lo platicamos. A partir de hoy, yo me hago cargo de la producción. Ayer compré masa procesada y manteca vegetal. Es más barato y más rápido. Además, cancelé el pedido de carne con tu carnicero ese. Fui al supermercado mayorista y compré carne congelada. Vamos a eficientar esto». Dejé de batir. Mis manos estaban cubiertas de masa cruda. El silencio en la cocina era tan denso que podía escuchar el zumbido de la lámpara fluorescente. Miré a Damián. Él desvió la mirada hacia el azulejo de la pared, incapaz de enfrentarme. Jimena, confundiendo mi silencio con sumisión, dio un paso más. Agarró la cuchara de palo desgastada que yo usaba para mover los guisos, la misma cuchara que yo había sostenido durante 15 años, y la agitó en el aire como si fuera un cetro de poder. «Te lo dijimos hace semanas, pero eres muy terca. No entiendes cómo funcionan los negocios de ahora. Solo estás desperdiciando dinero con tus proveedores viejos y perdiendo el tiempo batiendo a mano. Así que lávate las manos y vete a descansar. Yo superviso a las muchachas cuando lleguen». No me moví. La observé con la frialdad de quien examina una maquinaria defectuosa. No había rabia en mi voz cuando finalmente hablé. Solo la precisión de un cirujano cortando tejido muerto. Esa masa procesada se va a desmoronar en la vaporera. La manteca vegetal no tiene sabor. Hará que la masa quede seca como yeso. Y la carne congelada que compraste suelta tanta agua que te va a arruinar la salsa. No sabes lo que estás haciendo, Jimena. Estás a punto de echar a perder el contrato más importante del año. Sus ojos se afilaron. El poco autocontrol que tenía se esfumó ante mi corrección directa. Se plantó frente a mí, cruzó los brazos sobre ese delantal ridículamente limpio y soltó la frase que selló el destino de todos en esa casa. «Ya estorbas, vieja. Aquí mando yo ahora. Este es mi negocio y el de mi marido. Tu tiempo ya pasó. Vete a sentar a la sala y déjanos trabajar». Miré a Damián una última vez. «Damián», dije, mi voz sonando firme, sin un temblor. ¿Es esto lo que quieres? ¿Dejar que tu mujer destruya lo que me costó 20 años construir para darte de comer? Mi hijo tragó saliva. Se frotó la nuca y balbuceó. «Mamá, entiende. Jimena tiene buenas ideas. Ya estás grande. Déjala intentar. Es nuestra casa también». Esa fue la confirmación. La traición absoluta y cobarde de mi propia sangre. No suspiré. No derramé una sola lágrima. No hubo gritos ni reclamos melodramáticos de mi parte. La gente que sabe lo que vale no necesita rogar por respeto. Si ellos querían el control del cascarón vacío, se los iba a entregar. Pero la esencia, el motor, la sangre del negocio, eso me pertenecía solo a mí. «Muy bien», dije, con un tono tan tranquilo que vi a Jimena parpadear con sorpresa. «La cocina es toda tuya». Caminé hacia el fregadero. Abrí la llave del agua y me lavé las manos meticulosamente, frotando cada dedo para quitarme los restos de masa, limpiando la grasa de mis muñecas.
Tomé una toalla limpia, me sequé las manos y procedí a desatar el nudo de mi delantal. Me lo quité por la cabeza, lo doblé con cuidado y lo dejé sobre una silla. Caminé hacia la repisa que estaba junto a la ventana. Allí descansaba mi cuaderno espiral con tapas de cartón. No era un cuaderno de recetas. Yo no necesitaba recetas, las llevaba grabadas en los huesos. Ese cuaderno contenía algo mucho más valioso: los números de teléfono personales de Melchor, de Casimiro, de Elodia. Contenía las fechas de los clientes frecuentes, los contactos de los líderes sindicales de las fábricas que nos compraban por cientos, los nombres de las organizadoras de las fiestas patronales. Contenía el crédito informal, la confianza, la red entera de operaciones. Lo tomé en mis manos. Jimena me miraba con una mezcla de triunfo y confusión, esperando tal vez una rabieta que nunca llegó. Damián seguía petrificado en la entrada. «Recuerda que tienes que entregar 2000 tamales mañana a las 3 de la tarde», le dije a Jimena, mirándola directamente a la cara. «Las muchachas llegan en media hora. Suerte con tu masa procesada». Pasé por en medio de los dos, sin rozarlos. Salí de la cocina y con un movimiento firme cerré la puerta detrás de mí. El sonido del pestillo encajando resonó en el pasillo. Mientras caminaba hacia mi habitación para recoger mis cosas, no sentí miedo ni arrepentimiento. Solo sentí la fría y absoluta certeza de que el abismo que acababan de abrir bajo sus propios pies era profundo, oscuro, y que iban a caer en él mucho más rápido de lo que imaginaban. El reloj marcaba las 5:15 de la mañana. Por primera vez en 20 años, la lumbre de mi estufa no era mi problema. Dejé que la casa se hundiera en el silencio que ellos mismos habían exigido, sabiendo perfectamente que la verdadera tormenta apenas estaba a punto de estallar en esa cocina. Mi salida no era una derrota. Era, simplemente, el inicio del colapso de todo lo que ellos creían controlar. Y yo no iba a mover un solo dedo para detenerlo. El silencio de mi cuarto era un refugio temporal, pero a través de la delgada pared de yeso que separaba mi habitación del pasillo, podía escuchar perfectamente los primeros crujidos del desastre. Me senté en el borde de mi cama, alisando la colcha de estambre con la palma de la mano, y dejé que el aire frío de la madrugada me llenara los pulmones. No estaba triste. La tristeza es un lujo que las mujeres como yo dejamos de pagar hace mucho tiempo. Lo que sentía era una claridad absoluta, fría y afilada como el cuchillo con el que deshuesaba los perniles de cerdo. Había entregado la cocina, sí, pero la cocina era solo el cascarón, los ladrillos manchados de hollín y las ollas abolladas. El alma del negocio la tenía yo, guardada en el cuaderno de espiral que ahora descansaba sobre mis rodillas. Escuché la puerta principal abrirse. Eran las 6 en punto. Las voces tímidas de Paloma y Silvia, mis dos ayudantes de mayor confianza, resonaron en la entrada. Llevaban trabajando conmigo 5 y 7 años respectivamente. Conocían el ritmo de mi respiración y sabían exactamente cuándo la masa necesitaba más manteca solo por el sonido que hacía al chocar contra el plástico. Escuché los pasos apresurados de Jimena, interceptándolas en el recibidor. Su voz, aguda y cargada de una autoridad falsa, intentó sonar casual. «Doña Consuelo se siente un poco cansada hoy, muchachas», les dijo, mintiendo con la misma facilidad con la que respiraba. «A partir de hoy, Damián y yo vamos a tomar las riendas de la producción. Pasen, pasen, ya tengo todo listo en las mesas». Hubo un silencio denso. Pude imaginar perfectamente las miradas cruzadas entre Paloma y Silvia. Ellas sabían que yo nunca, bajo ninguna circunstancia, me ausentaba de la preparación de un pedido grande, menos aún el día antes de la fiesta del santo patrono. «Pero, señora Jimena», murmuró Paloma con esa voz suave que siempre usaba cuando estaba nerviosa, «¿dónde está la masa del molino? Ahí solo veo bolsas de harina de la tienda, y esa manteca es vegetal». «Doña Consuelo nunca nos deja usar eso». La respuesta de Jimena fue un chasquido de lengua, un sonido de impaciencia infantil. «Las cosas cambian, Paloma. Estamos modernizando el proceso. Es más rápido y más higiénico. Ahora lávense las manos y empiecen a amasar eso con agua tibia. Yo voy a revisar la carne que puse a descongelar». Cerré los ojos y negué con la cabeza. Masa procesada con agua tibia y manteca vegetal. El resultado sería una plasta sin sabor que se desharía al menor contacto con el vapor, o peor, quedaría dura como una piedra pómez. Pero ya no era mi problema.
Me levanté de la cama y caminé hacia el viejo ropero de madera que Teodoro había comprado en un mercado de pulgas cuando recién nos casamos. Abrí las puertas que rechinaban por la humedad y saqué una maleta de lona verde, pequeña pero resistente. No iba a quedarme en esa casa a ver cómo hundían mi barco. Si querían ser los dueños, tendrían que lidiar con el naufragio a solas. Fui metiendo mis cosas con método. No necesitaba mucho. 3 suéteres gruesos, mis blusas de algodón, un par de pantalones cómodos, mi caja de medicinas para la presión y mis zapatos de trabajo. En el fondo de la maleta deslicé la caja de lámina donde guardaba mis ahorros personales, el dinero de emergencia que nunca tocaba y del que Damián no tenía la menor idea. Finalmente, acomodé el cuaderno de espiral encima de la ropa. Ese cuaderno era mi verdadera escritura de propiedad. Cerré la cremallera de la maleta con un movimiento seco. El sonido de los metales encajando me pareció una sentencia definitiva. Tomé la maleta por el asa y abrí la puerta de mi cuarto. El pasillo olía a quemado. Un humo ligero y acre empezaba a colarse desde la cocina. Jimena había puesto la carne congelada directamente en el aceite caliente, un error de principiante que hace que el agua del hielo salpique y queme la grasa antes de que la carne empiece siquiera a sellarse. Escuché un grito ahogado de Silvia y luego la voz de Damián, alterada, preguntando qué estaba pasando. Caminé hacia la puerta principal sin hacer ruido. No me asomé a la cocina. No me despedí. Giré el pomo de la puerta de entrada, salí al porche y cerré a mis espaldas, dejando que el pestillo cayera con un clic definitivo. La calle todavía estaba sumida en esa penumbra grisácea que precede al amanecer. El aire de noviembre era un latigazo frío que me obligó a subirme el cuello del suéter. Llevaba 20 años recorriendo estas mismas banquetas, esquivando los mismos baches que el ayuntamiento nunca arreglaba, saludando a los mismos perros callejeros que me reconocían por el olor a comida que siempre impregnaba mi ropa. Hoy, sin embargo, mi ropa no olía a manteca ni a chiles tostados. Olía a jabón de lavandería y a encierro. Caminé las 8 cuadras que separaban mi casa del mercado central con paso firme, sintiendo el peso de la maleta en mi brazo derecho, pero también sintiendo una extraña ligereza en los hombros, la ligereza de quien ha soltado una carga que no le correspondía llevar. El mercado ya estaba vivo. Las bombillas amarillas colgaban de los techos de lona, iluminando los pasillos estrechos donde los cargadores corrían con cajas de madera al hombro, gritando alertas para abrirse paso. El olor a cilantro fresco se mezclaba con el aroma penetrante de las naranjas apiladas y la humedad del piso recién lavado. Navegué por ese laberinto de voces y colores con la seguridad de quien camina por el pasillo de su propia casa. Mi destino estaba en la zona de carnes, al fondo del mercado, donde el ruido de los machetes partiendo hueso marcaba el ritmo de la mañana. El puesto de Melchor era el más limpio de todo el pasillo. Las vitrinas brillaban, y los cortes de cerdo colgaban de ganchos de acero inoxidable, exhibiendo la frescura de la carne. Melchor estaba detrás del mostrador, afilando su cuchillo cebollero contra la chaira metálica. Era un hombre corpulento, de manos grandes y bigote espeso, que llevaba un mandil de plástico grueso salpicado de sangre fresca. Al verme llegar, detuvo su movimiento, sorprendido. Sus ojos bajaron hacia la maleta que llevaba en la mano y su ceño se frunció. «Doña Consuelo», me saludó, dejando el cuchillo sobre la tabla de picar y limpiándose las manos en un trapo que colgaba de su cintura. «¿A dónde va con ese equipaje tan temprano?» Yo le tenía apartado su pernil doble para lo de la fiesta del patrono, pero como ayer no me llamó para confirmar, me quedé con el pendiente. Incluso le marqué a su teléfono en la tarde, pero me contestó su nuera y me dijo unas cosas muy raras. Apoyé la maleta en el suelo, junto a mis pies, y me acerqué al mostrador. «Por eso estoy aquí, Melchor», le dije, manteniendo la voz baja para que el ruido del mercado envolviera mis palabras. «Vengo a avisarte que yo ya no estoy a cargo de la cocina. Damián y Jimena decidieron que mi tiempo ya pasó y que ellos van a manejar el negocio a su manera. Me echaron de mi propia cocina esta madrugada». Melchor abrió los ojos de par en par. La incredulidad dio paso rápidamente a la indignación. Golpeó la mesa de acero con la palma de la mano, haciendo saltar un par de cuchillos. «¡Pero qué desfachatez! Si ese muchacho no sabe ni hervir agua. Ayer vino aquí al mercado, fíjese usted, pavoneándose con esa mujer suya.
Me exigieron que les diera la carne congelada que tengo atrás para los comedores industriales, que porque es más barata. Y para colmo, me dijeron que se las anotara en su cuenta de usted, que me la pagaban la próxima semana. Lo miré fijamente, asegurándome de que entendiera la gravedad de mis siguientes palabras. Melchor, escúchame bien. Yo no reconozco ninguna deuda que ellos adquieran a partir de hoy. Mi cuenta contigo está saldada hasta el último centavo que te pagué el martes pasado. Si les quieres vender carne de tercera, véndeselas, pero se las cobras en efectivo y por adelantado. Mi nombre ya no avala a nadie en esa casa. El carnicero asintió lentamente, su expresión endurecida. No se preocupe, patrona. A esos dos no les fío ni los buenos días. Y de una vez le digo, la carne congelada no sirve para sus tamales. Se les va a hacer agua el guiso. Van a echar a perder todo. ¿Usted dónde se va a quedar? Dejé el puesto de carnes y caminé hacia el exterior del mercado, donde el ruido del tráfico empezaba a competir con los gritos de los vendedores. Mi siguiente parada era igual de importante. Crucé la avenida principal, esquivando los camiones urbanos que pasaban a toda velocidad, y me dirigí hacia la calle de los Molinos de Nixtamal. A una cuadra de distancia ya se podía escuchar el rugido ensordecedor de los motores industriales y sentir el polvo blanco y fino que flotaba en el aire, cubriendo las ventanas y las banquetas como si fuera nieve caliente. El molino de Elodia era un local estrecho y profundo, dominado por una maquinaria enorme que escupía masa dorada en tinas de plástico. Elodia estaba al pie de la máquina, una mujer pequeña y nervuda, cubierta de pies a cabeza por una fina capa de harina de maíz. Llevaba unos tapones de esponja en los oídos para soportar el ruido. Cuando me vio entrar con mi maleta, hizo un gesto de sorpresa, apagó el motor principal y se quitó los tapones. El silencio repentino en el local dejó un zumbido en mis oídos. ¡Consuelito!, exclamó, acercándose con las manos en alto para no mancharme de masa. ¿Qué andas haciendo con esa maleta? ¿Ya te vas de viaje con las ganancias de la temporada? Le hablé de la masa procesada, de la soberbia de Jimena y del silencio cobarde de Damián. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de Elodia pasaba de la sorpresa a una furia silenciosa. Ella, más que nadie, sabía lo que costaba mantener un negocio a flote a base de puro trabajo físico. Con razón, murmuró Elodia, sacudiéndose el delantal. Fíjate que ayer en la tarde me llamó tu nuera. Ni me saludó. Solo me preguntó a cómo dejaba el kilo de masa si me compraba 50 kilos, pero me exigió un precio ridículo, de esos que ni comprando maíz de desecho salen las cuentas. Le dije que ese no era el precio que yo te manejaba a ti por la calidad de mi maíz, y me contestó muy altanera que ella iba a conseguir un proveedor moderno que no fuera tan carero. Le colgué el teléfono. «Hiciste bien», le dije, apoyando una mano sobre su brazo cubierto de polvo blanco. «Elodia, te pido lo mismo que a Melchor. Si Damián viene a pedirte fiado, o si viene llorando porque su masa procesada se les hizo engrudo, no le des ni un gramo a mi nombre. El trato de 20 años era conmigo. Ellos no heredaron mi palabra». Elodia apretó mi mano con fuerza. «Tu palabra es tuya, Consuelo. Aquí nadie les va a vender masa de la buena sin que suelten los billetes uno tras otro, que se las arreglen con su modernidad». Salí del molino sintiendo que las piezas del tablero se ajustaban exactamente donde yo quería. Había cortado el suministro de las dos arterias principales del negocio, la carne y la masa, pero faltaba el golpe maestro. Faltaba desarmar la bomba de tiempo que Jimena había activado al asumir el pedido de la fiesta del patrono. Tomé un taxi de sitio, algo que rara vez hacía, y le di la dirección de la colonia vecina, donde vivía Gloria, la tesorera del comité vecinal y la encargada de organizar la verbena de la parroquia. Gloria vivía en una casa de 2 pisos con una reja blanca llena de enredaderas. Cuando toqué el timbre, salió en bata de baño, sosteniendo una taza de café humeante y un manojo de recibos en la otra mano. Era una mujer estricta, maestra jubilada, que manejaba los fondos de la iglesia con una rigidez militar. Al verme en su puerta con una maleta, su expresión se tensó de inmediato. Sabía que mi presencia allí, fuera de mi cocina en la víspera del evento más grande del año, solo podía significar malas noticias. «Doña Consuelo, pase por favor», me dijo, abriendo la reja apresuradamente. Nos sentamos en las sillas de hierro forjado de su patio delantero. No acepté el café que me ofreció.
Necesitaba mantener la mente fría y no perder tiempo. Gloria, voy a ser directa porque sé que tienes una fiesta que organizar. Comencé mirándola a los ojos. Ayer por la tarde, Damián fue a verte para cobrar el 50% de anticipo de los 2000 tamales que me encargaste. Y tú se lo diste. Gloria asintió, visiblemente confundida. Sí, claro. Me trajo el recibo con el membrete de su negocio. Me dijo que usted estaba muy ocupada con la preparación y lo mandó a él a recoger el dinero para pagarle a los proveedores. ¿Hay algún problema con eso? ¿Perdió el dinero el muchacho? La taza de café de Gloria tembló en sus manos, derramando unas gotas oscuras sobre la mesa de cristal. ¿Qué me está diciendo, Consuelo? Es la comida para toda la comunidad. El padre confía ciegamente en la calidad de su comida. Le di a ese muchacho casi 15,000 pesos de anticipo del fondo de la iglesia. Su voz subió una octava, rozando el pánico. Te estoy diciendo la verdad para que puedas proteger el dinero de tu comunidad. Le expliqué con calma, inclinándome hacia adelante. Mi nombre ya no respalda ese pedido. Si quieres un consejo de alguien que te estima, reúne a 2 personas de tu comité hoy mismo. Vayan a mi casa, preséntense sin avisar y exijan ver la preparación de los tamales. Prueben la masa, revisen la carne. Y cuando vean el desastre que están haciendo, exígele a Damián que te devuelva el anticipo en ese mismo instante. Tienen derecho a cancelar si la calidad no es la acordada. Gloria se quedó en silencio, procesando la información. Su instinto de maestra estricta comenzó a reemplazar al pánico. Enderezó la espalda y apretó los labios. 15,000 pesos, murmuró, casi para sí misma. No voy a permitir que jueguen con el dinero de las limosnas y las rifas. Ahorita mismo le llamo a don Roberto y a la señora Marta. Vamos a ir a hacerles una visita de inspección a esos 2. Y si me están haciendo porquerías, me van a regresar hasta el último centavo o les traigo a la patrulla. Me levanté de la silla. Mi trabajo allí había terminado. Haz lo que tengas que hacer, Gloria. Yo me lavo las manos. Me acompañó hasta la reja, agradeciéndome profusamente por haberle avisado a tiempo. Mientras caminaba hacia la casa de doña Tomasa para dejar mi maleta, sentí que el cerco se había cerrado por completo. No necesité enfrentamientos inútiles ni gritos en la sala. El mundo que Damián y Ximena creían haber conquistado se sostenía únicamente por los hilos invisibles de mi reputación, y yo acababa de cortar cada uno de ellos con precisión quirúrgica. Llegué a la casa de Tomasa, una viuda amable que me recibió sin hacer demasiadas preguntas. Me acomodé en el cuarto del patio, un espacio modesto pero limpio, con una cama individual y una cómoda de madera. Abrí mi maleta para sacar mis cosas, y al buscar mi frasco de pastillas para la presión, me di cuenta de mi error. En la prisa por empacar en la oscuridad, había agarrado el frasco vacío que guardaba de repuesto. Mis pastillas llenas se habían quedado en el gabinete de la cocina, justo encima del fregadero. Era un medicamento que no podía dejar de tomar ni un solo día. Miré el reloj. Eran las 10 de la mañana. Tendría que regresar a la casa, exponiéndome a ver la masacre culinaria que seguramente ya estaba en plena marcha. Caminé de regreso a mi antigua casa con paso rápido. No tenía intención de quedarme a discutir. Entraría, tomaría el frasco y saldría. Cuando me acerqué a la fachada, noté que la puerta principal estaba abierta de par en par, seguramente para intentar ventilar el humo. Desde la banqueta ya se podía percibir un olor rancio y desagradable, una mezcla de plástico quemado y manteca vegetal sobrecalentada. Crucé el porche y entré a la casa. El ruido proveniente de la cocina era un caos absoluto. Se escuchaba el golpeteo frenético de cucharas metálicas contra los fondos de las ollas, el llanto a todo pulmón de mi nieto Joaquín desde la sala, y la voz estridente de Ximena gritando órdenes que nadie entendía. Caminé por el pasillo y me asomé por el marco de la puerta de la cocina. El panorama era desolador. El piso, usualmente impecable, estaba cubierto de charcos de agua grasienta y manchas rojas de salsa salpicada. En una esquina, Paloma y Silvia intentaban amasar la harina comercial en la tina grande, pero la mezcla se veía pálida, grumosa y muerta. Silvia estaba llorando en silencio, frustrada por no poder lograr la textura correcta. Damián estaba parado frente a la estufa, sosteniendo una cuchara de palo rota, mirando con terror una olla de la que emanaba un humo negro y denso. El guiso se les estaba pegando al fondo.
Jimena estaba en el centro del desastre. Su delantal blanco, aquel símbolo inmaculado de su nueva autoridad, estaba arruinado, manchado de salsa de chile, grasa y tizne. Tenía el cabello alborotado, la cara brillante de sudor y el maquillaje corrido por el vapor. Sostenía su teléfono celular en una mano y golpeaba frenéticamente la pantalla con la otra. Al levantar la vista y verme parada en el umbral, sus ojos se abrieron con una mezcla de furia y desesperación pura. ¡Tú!, gritó, señalándome con el teléfono. Su voz estaba ronca de tanto gritar. «¡Qué bueno que regresas! Ven a arreglar esto. Las inútiles de tus ayudantes no saben amasar, la masa se hace pedazos. Y la carne que compré suelta tanta agua que el guiso parece caldo aguado, no espesa por más que lo hiervo». «¡Te estoy hablando!», chilló Jimena, interponiéndose en mi camino hacia la salida. «¿Dónde está tu cuaderno? Necesito el teléfono del proveedor de los chiles secos. La salsa me quedó amarga y necesito comprar más para rebajarla». Y le marqué a tu carnicero y me colgó en la cara. El silencio que dejé caer en la cocina fue más pesado que el humo que nos rodeaba. «Me dijiste que yo estorbaba, Jimena», dije, con una voz tan suave que tuvo que guardar silencio para escucharme. «Me dijiste que aquí mandabas tú y que este era tu negocio, que mis métodos eran de vieja y que tú ibas a modernizar la producción. Bueno, ahí tienes tu producción moderna». Señalé con la mirada la olla humeante de Damián. «¡Es tu culpa!», gritó ella al borde de la histeria, perdiendo por completo la compostura. «Tú les dijiste a los proveedores que no nos contestaran, nos estás boicoteando. Ustedes querían la cocina es suya, pero el negocio soy yo, y yo ya no vivo aquí». Jimena abrió la boca para replicar, pero no salió ningún sonido. Se dio cuenta, en ese instante exacto, de que no tenía ninguna palanca, ninguna amenaza, ningún poder sobre mí. Yo no necesitaba nada de ellos. Ellos lo necesitaban absolutamente todo de mí. Pasé por su lado sin rozarla. Mientras caminaba por el pasillo hacia la puerta principal, escuché a lo lejos el claxon de una camioneta estacionándose frente a la casa. Me asomé por la ventana de la sala. Era el vehículo de Gloria, la tesorera del comité vecinal. Venía acompañada de 2 hombres mayores con cara de pocos amigos. La visita de inspección había llegado antes de lo esperado. Abrí la puerta principal, bajé los escalones del porche y salí a la calle, cruzándome en el camino con el comité de la iglesia. Los saludé con una inclinación de cabeza. No miré hacia atrás. Mientras me alejaba por la banqueta hacia mi nuevo cuarto, escuché el primer grito ahogado de Gloria al entrar a la casa y oler el desastre. La tormenta que ellos mismos habían invocado acababa de tocar tierra, y yo, por fin, estaba a salvo de la lluvia. El cuarto que Tomasa me había rentado al fondo de su patio olía a cera líquida, a lavanda seca y a un silencio absoluto. Cerré la puerta de madera detrás de mí, apoyé mi maleta sobre la colcha de algodón y comencé a desempacar con la misma precisión matemática con la que organizaba mis ingredientes cada madrugada. No arrojé las cosas. Tomé mis suéteres, los doblé alineando las costuras y los acomodé en el segundo cajón de la cómoda de caoba gastada. Mis zapatos de trabajo quedaron perfectamente paralelos al pie de la cama. Al final, extraje mi cuaderno de espiral y lo coloqué sobre la pequeña mesa de noche, justo al lado de la lámpara de latón. Me senté en el borde del colchón, alicé la tela bajo mis manos y dejé que el ritmo de mi propia respiración llenara el espacio. No había sartenes golpeando, no había fuego rugiendo, no había exigencias, solo el tic-tac de un reloj de pared. Mientras observaba la aguja del reloj avanzar, la imagen del rostro pálido de Damián en la cocina volvió a mi mente. Esa mirada esquiva, clavada en los azulejos, incapaz de sostener la mía mientras su mujer me echaba de mi propio territorio. No era una expresión nueva. La conocía a la perfección. Tenía 9 años la primera vez que vi esa misma cobardía asomarse en sus ojos. Era una tarde calurosa de mayo. Yo estaba lavando ropa a mano en el lavadero del patio cuando escuché el estruendo de un cristal rompiéndose en la calle, seguido por los gritos de don Telmo, el dueño de la tienda de abarrotes de la esquina. Salí corriendo con las manos llenas de espuma. El escaparate de la tienda estaba hecho añicos
y una pelota de béisbol descansaba entre las latas de conservas. Damián no estaba en la calle. Lo encontré escondido debajo de su cama, abrazado a sus rodillas, temblando. Cuando don Telmo vino a tocar la puerta, rojo de furia, Damián juró por su vida que un camión de carga había pasado a toda velocidad y había levantado una piedra del asfalto. Yo sabía que era mentira. Vi su bate de madera mal escondido detrás de la puerta. Pagué el cristal entero con el dinero de la comida de esa semana. Al regresar, no le pegué ni le grité. Solo lo miré a los ojos. En ellos no había arrepentimiento por el daño causado, ni culpa por haberme dejado sin dinero. Solo había un alivio inmenso por haber escapado de la consecuencia directa. Esa tarde entendí, con una frialdad que me congeló el pecho, que mi hijo tenía la columna vertebral de cartón húmedo. Nunca iba a sostener nada pesado. Siempre buscaría a alguien más para que recibiera el golpe por él. Hoy, esa persona era Ximena. Él la usaba a ella como escudo para no tener que enfrentarme, y ella, en su infinita arrogancia, creía que lo estaba dominando. El sonido de unos nudillos golpeando apresuradamente la puerta me devolvió al presente. Me levanté alisando mi pantalón y abrí. Eran Paloma y Silvia. El aspecto de mis dos ayudantes era un poema trágico escrito con harina y hollín. Paloma tenía el cabello recogido en un moño deshecho, cubierto de un polvo grisáceo que le daba un aire de anciana prematura. Silvia tenía los ojos rojos, hinchados, y manchas de salsa oscura salpicadas en su delantal, que alguna vez fue azul claro. «Pasen», les dije, haciéndome a un lado. Tomasa asomó la cabeza por la cocina principal del patio. Me hizo un gesto comprensivo y nos dejó a solas. Las muchachas entraron al pequeño cuarto y se sentaron en el borde de la cama, encogidas, como dos pájaros asustados que acaban de escapar de una tormenta de granizo. Yo tomé la única silla de madera, la acerqué frente a ellas y saqué mi cuaderno y un bolígrafo de tinta negra. «Respiren primero», ordené con voz suave pero firme. «Y luego, con detalles precisos, díganme qué pasó. Quiero hechos, no emociones». Paloma tragó saliva, limpiándose una mancha de manteca de la mejilla con el dorso de la mano temblorosa. «Doña Consuelo, fue una masacre. Cuando usted salió por esa puerta hacia la calle, la señora Ximena se volvió loca. Empezó a gritarnos que amasáramos más rápido, pero esa harina comercial que trajo no absorbía el agua. Le echábamos y le echábamos el caldo de esa carne congelada, pero el caldo no tenía sustancia, era pura agua sucia. La masa se nos cortó, se hizo grumos duros por un lado y un atole aguado por el otro». Silvia intervino con la voz quebrada. «Y el guiso, ¡ay, patrona! El guiso se quemó». Damián le subió a la flama de la estufa industrial al máximo porque Ximena le gritaba que el agua de la carne no se evaporaba. Pero no movió el fondo. La carne se pegó al cazo de aluminio. Toda la olla agarró un sabor a carbón amargo que picaba en la nariz. En eso estábamos, tratando de raspar el fondo a escondidas, cuando sonó el timbre. Era la señora Gloria con los señores del comité. Abrí mi cuaderno y anoté la hora mentalmente. «¿Qué hizo Gloria?», pregunté, sin dejar de mirar la punta de mi bolígrafo. «Entró como un huracán», relató Paloma, moviendo las manos para enfatizar. «Ni siquiera pidió permiso. Pasó directo a la cocina, se tapó la nariz por el humo. Vio el tiradero en el piso, vio las bolsas de supermercado tiradas por todos lados». Ximena intentó sonreírle. Le dijo que estaban probando una técnica vanguardista para mejorar el rendimiento. La señora Gloria no le contestó. Agarró una cuchara limpia de la escurridera, la metió directo en el cazo del guiso rojo, la sopló y se la metió a la boca. Me permití una levísima sonrisa. Gloria era una mujer implacable. ¿Y luego? Se volteó hacia Damián y Ximena y les dijo, con una voz que daba miedo de lo bajita que era: «Esto es basura. Sabe a plástico quemado y a agua de caño. Ustedes no van a envenenar a mi parroquia con esta porquería». Ximena empezó a levantar la voz, diciendo que el paladar de la gente mayor no entendía las nuevas recetas. Damián se quedó mudo, escondido detrás del refrigerador. Paloma tomó aire y soltó el golpe final. La señora Gloria sacó un recibo de su bolsa, se lo puso a Damián en el pecho y le dijo: «Tienen exactamente hasta las 5 de la tarde de hoy para devolverme los 15,000 pesos de anticipo, en efectivo. O mañana a primera hora vengo con la patrulla por fraude,
porque ustedes me vendieron calidad y me están entregando desperdicio. Damián se puso a llorar. Patrona, a llorar de verdad. Jimena, desesperada, nos señaló a nosotras. Le dijo a la del comité que nosotras éramos unas empleadas resentidas, que les habíamos saboteado la receta a propósito. Nos echó la culpa de todo. ¿Y qué hicieron ustedes?, pregunté, anotando la cifra de 15,000 en la esquina de la página. Nos quitamos los delantales, los tiramos al suelo en medio del charco de grasa, agarramos nuestras bolsas y nos salimos caminando, dijo Silvia con firmeza. No nos íbamos a quedar a que nos embarraran en su cochinero. Y no nos han pagado la semana, pero preferimos perder ese dinero que aguantar un minuto más ahí. Cerré el cuaderno. Hice un cálculo rápido y frío. 15,000 pesos de deuda inmediata con la iglesia. Unos 5,000 pesos invertidos en carne y masa inútil. Los recibos de luz y gas vencían la próxima semana. Jimena acababa de cavar un hoyo financiero de más de 20,000 pesos en menos de 4 horas y no tenía un solo tamal vendible para amortiguar la caída. Hicieron lo correcto, les dije, levantándome. No se preocupen por su sueldo de esta semana. Yo se los voy a pagar íntegro de mis ahorros. Pero necesito que se vayan a sus casas, se bañen, duerman un par de horas y no le contesten el teléfono a nadie que llame de aquella casa. Apaguen sus celulares. Yo les avisaré cuando las necesito de vuelta. Las muchachas asintieron, visiblemente aliviadas. Habían venido buscando un refugio moral y lo habían encontrado. Se despidieron de mí con un abrazo torpe y salieron al patio. Me quedé sola nuevamente. Fui a la pequeña cocineta que Tomasa me había dejado usar en el exterior y puse una olla pequeña con agua para prepararme un té de manzanilla. Al encender la modesta estufa de 4 quemadores, observé la flama azul y pequeña. Tan dócil, tan sencilla, nada que ver con las bestias de hierro que yo había dejado en mi antigua cocina. 7 años atrás, cuando los pedidos comenzaron a sobrepasar la capacidad de las ollas normales, decidí invertir en un sistema de quemadores industriales. Mandé traer a Macario, el mejor soldador y técnico de gas de toda la zona. Un hombre serio, callado, que trabajaba con la precisión de un relojero. Durante 3 días, Macario desmanteló mi cocina y soldó tuberías de cobre grueso, instalando reguladores de alta presión que parecían motores de motocicleta. La tarde que terminamos, Damián dormía la siesta en su cuarto, ajeno al ruido de los sopletes y al olor a ozono que flotaba en la casa. Macario me llamó frente a la estufa principal. Me señaló una pequeña válvula de bronce, casi invisible, oculta detrás del tubo de alimentación central. «Mire, patrona», me dijo, limpiándose las manos con estopa. «Estos quemadores jalan demasiado aire. Si alguien abre la perilla de gas sin ajustar primero esta válvula de purga, el sistema se ahoga. Le va a aventar una flama amarilla inmensa, puro carbón, y le va a tiznar las ollas y la comida. Cada vez que prenda el sistema en la madrugada, tiene que darle exactamente media vuelta a la izquierda a esta pieza de bronce, contar 3 segundos, encender y luego regresarla a su lugar. Lo practiqué 5 veces, bajo su supervisión. Ese conocimiento mecánico, esa maña física, se quedó grabada en la yema de mis dedos. Nunca lo anoté, nunca se lo expliqué a nadie. Era el seguro de vida de mi equipo. El sonido agudo de mi viejo teléfono celular me sacó del recuerdo. El agua de mi pequeña olla ya estaba hirviendo. Apagué la estufa, serví el té en una taza de peltre y miré la pantalla del teléfono. Era un número conocido. Contesté en el segundo tono. «¿Bueno?», dije pausadamente. «Doña Consuelo, perdone la molestia». Sonó la voz rasposa de Macario al otro lado de la línea. Se escuchaba el ruido del tráfico de fondo. Ahorita me acaba de marcar su hijo Damián. Estaba histérico, gritando como loco. Me dijo que las estufas que le instalé son una porquería, que están sacando puro humo negro y que las ollas están arruinadas. Me exigió que fuera ahorita mismo a arreglar el sistema bajo garantía, amenazando con demandarme. Soplé el vapor de mi taza, sintiendo el aroma dulzón de la manzanilla. «¿Y tú qué le dijiste, Macario?» «No, Macario», respondí con una voz tan plana y fría que contrastaba con el calor de mi taza. «Te agradezco la lealtad, pero esa cocina ya no está bajo mi mando. Si Damián y su esposa quieren operar maquinaria pesada, que lean el manual de instrucciones que no existe. No vayas. Bloquea su número si te vuelve a molestar. Yo te pagaré tu tiempo si deciden tomar represalias».
Ni se apure por eso, patrona. A esos chamacos soberbios no les arreglo ni un encendedor. Usted me avisa cuando tenga cocina nueva y yo le instalo todo de cero. Que pase buena tarde. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Tomé un sorbo de té. El mecanismo estaba funcionando a la perfección. La arrogancia de Jimena le había hecho creer que las cosas funcionaban por arte de magia, que el fuego encendía solo porque uno giraba una perilla, que la carne sabía bien solo porque se echaba a la olla, que los clientes pagaban solo porque uno tenía un producto. Ella ignoraba que el control real nunca estuvo en el espacio físico. El control era una red de conocimientos finos, de lealtades de años y de secretos mecánicos que yo me había llevado conmigo en el momento exacto en que crucé el umbral de la puerta. La tarde comenzó a caer, tiñendo el cielo de un violeta oscuro. Encendí la lámpara de latón en mi cuarto, iluminando el cuaderno de espiral. Pasé mis dedos por las tapas de cartón desgastado. Cada página estaba llena de columnas rectas, de nombres, de fechas, de acuerdos cerrados con un apretón de manos. Yo no siempre había sido esta mujer calculadora. Hubo un tiempo en el que fui ingenua, en el que confiaba ciegamente en que los lazos de sangre y de amor eran suficientes para mantener a flote una familia. La memoria más oscura, la que enterró a la Consuelo suave y dio a luz a la mujer de hierro, volvió a mí con la fuerza de un golpe en el estómago. Ocurrió en la habitación de un hospital público, hace más de 20 años. Teodoro, mi marido, estaba en las últimas etapas de su enfermedad. Su respiración era un silbido agónico. Yo llevaba meses durmiendo en sillas de plástico, cuidándolo, creyendo que nuestra única preocupación era su salud. Una noche, cuando las luces del pasillo estaban tenues, me tomó de la mano con una fuerza inusitada para su estado. Tenía los ojos desorbitados por el miedo, no a la muerte, sino a la confesión. «Consuelo», me susurró, tosiendo sangre en un pañuelo de tela. «Perdóname, te dejé en la ruina. Hace 3 años. Hipotequé la casa por segunda vez. Falsifiqué tu firma en los papeles para que me dieran el préstamo. Le di el dinero a mi compadre para un negocio de refacciones que nunca existió. El banco va a venir por la casa. Los prestamistas van a venir por todo. Perdóname». Murió 2 días después. No derramé una sola lágrima en su funeral. Estaba demasiado ocupada sintiendo el terror absoluto de la traición. El hombre con el que había dormido durante décadas me había vendido por la espalda, dejándome a mí y a mi hijo a merced de los buitres, todo por su incapacidad para administrar, por su cobardía para decir la verdad. Esa noche, sentada en la mesa de nuestra cocina, a oscuras, rodeada de sobres rojos de cobranza, tomé una decisión irrevocable. Juré por mi propia vida que jamás, bajo ninguna circunstancia, volvería a poner mi supervivencia económica y mi techo en manos de otra persona. Ni de un marido, ni de un banco, ni mucho menos de un hijo que había heredado la misma naturaleza frágil y evasiva de su padre. Todo lo que yo construyera a partir de ese momento sería mío. Yo sería el cerebro, el músculo y la caja fuerte. El cuaderno nació esa misma madrugada. En él registré mi primer gasto, mi primer proveedor, mi primera victoria. Damián y Jimena creyeron que me estaban quitando el poder al echarme de la casa, pero no comprendían que el poder era yo misma. El caparazón que se habían quedado estaba a punto de aplastarlos con su propio peso. Eran las 6:30 de la tarde cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez, el número en la pantalla me hizo enderezar la espalda. Era el padre Venancio, el párroco de la iglesia del Santo Patrono, un hombre bueno, entrado en años, que dependía de la verbena anual para reparar las goteras del techo del templo. Contesté de inmediato. «Buenas tardes, padre Venancio». «Consuelito», dijo el sacerdote, su voz temblando con una angustia indisimulable. «Hija mía, estoy en una crisis terrible. Gloria me acaba de informar de lo que pasó en tu casa. Me dice que tu hijo y su esposa arruinaron la comida, que tú ya no estás ahí. Consuelito, la misa patronal es mañana a la 1 de la tarde. La gente empieza a llegar a las 2. Tengo 2000 personas esperando los tamales tradicionales. Es la única comida fuerte del evento. Si no hay comida, la kermés se arruina y no juntaremos para las obras. Gloria intentó buscar a otras cocineras, pero nadie en toda la ciudad puede sacar 2000 tamales de un día para otro. Estamos perdidos».
Mantuve el silencio durante 3 segundos exactos. Dejé que el peso de su desesperación se asentara. Yo no era una salvadora milagrosa, era una estratega, y cada movimiento debía consolidar mi posición. Padre Venancio, hablé por fin, mi voz clara y desprovista de emoción desbordada. Yo jamás dejaría a la comunidad sin comer el día de nuestro patrono. Yo no abandoné el contrato. Mi hijo y su mujer me obligaron a salir. Pero yo tengo los contactos y tengo las manos. Puedo hacer el pedido, pero será bajo mis estrictas condiciones, y nadie más que usted y Gloria sabrán de esto hasta el momento de la entrega. Escuché el suspiro de alivio del sacerdote al otro lado de la línea. Lo que pidas, Consuelo, lo que necesites. La iglesia paga los ingredientes de nuevo, no importa, sacamos del fondo de emergencias. Primero, enumeré, anotando en mi cuaderno con trazos firmes. Necesito que Gloria me traiga el dinero en efectivo aquí, a la casa de doña Tomasa, en 20 minutos. Segundo, necesito que manden la camioneta de la parroquia al mercado central. Melchor y Elodia abrirán de noche solo para mí. Ellos ya saben qué hacer. Tercero, voy a usar la cocina industrial del salón parroquial que está detrás de la iglesia. Empezaré a las 10 de la noche y trabajaré de corrido. Pero la condición más importante es la última. Padre, dime, hija, la que sea. Mañana a las 2 de la tarde, cuando la gente esté sentada en el atrio esperando la comida, Damián y Jimena van a llegar. Ellos van a intentar entregarles cualquier porquería que logren rescatar de sus ollas quemadas para no tener que devolver los 15,000 pesos. No les cancelen el pedido hoy. Déjenlos llegar. Permita que pongan sus ollas frente a toda la comunidad. Y justo en ese momento, abriré yo las puertas del salón parroquial con los verdaderos tamales humeando. El padre Venancio se quedó en silencio. Era un hombre de Dios, pero también entendía la justicia terrenal. Comprendió al instante lo que yo estaba armando. No era solo alimentar a los feligreses, era una demostración pública de poder. Una exposición quirúrgica y definitiva ante los ojos de las 2,000 personas que formaban nuestro universo social. El que a hierro mata, a hierro muere, murmuró el padre Venancio con un tono solemne. Que Dios me perdone, Consuelo, pero tienes derecho a limpiar tu nombre frente al pueblo. Gloria va para allá con el dinero. Te veo en el salón parroquial a las 10. Colgué el teléfono. Cerré mi cuaderno de espiral con un golpe seco. Llamé a Paloma y a Silvia, dándoles las instrucciones para la noche más larga de nuestras vidas. Salí al patio, miré el cielo nocturno y respiré profundamente. El tablero estaba completamente dispuesto. Jimena quería el control público. Quería ser la dueña frente al mundo. Mañana, frente a todo el barrio, frente a la iglesia entera, tendría exactamente el escenario que había exigido. Solo que los reflectores no iluminarían su triunfo, sino la miseria absoluta de su ignorancia. Y yo estaría allí, en primera fila, para ver cómo su castillo de naipes se derrumbaba con la primera brisa. La cocina del salón parroquial era un espacio cavernoso, diseñado para banquetes esporádicos, con paredes cubiertas de azulejos blancos que devolvían el eco de nuestros pasos y lámparas de techo que emitían un zumbido eléctrico constante. Cuando empujé las puertas dobles de metal a las 10 de la noche, el aire allí dentro era frío y olía a desinfectante industrial, un aroma estéril que no tenía nada que ver con el calor de un hogar. Pero eso estaba a punto de cambiar. Paloma y Silvia ya me esperaban adentro, vestidas con delantales limpios, con el cabello rígidamente recogido bajo redes de tela. No había rastro de las mujeres asustadas y manchadas de hollín que habían huido de mi antigua casa unas horas antes. Sus rostros reflejaban la misma determinación fría que me mantenía la espalda recta a pesar de la fatiga acumulada en mis huesos. A las 10:15, la puerta trasera de carga crujió sobre sus bisagras oxidadas. Melchor entró caminando a zancadas pesadas, cargando sobre su hombro derecho un costal de lona gruesa que dejaba un rastro de escarcha en el aire. Lo depositó sobre la mesa central de acero inoxidable con un golpe sordo que hizo vibrar el metal. No traía recortes ni sobras. Había traído las piezas nobles, los perniles frescos y limpios que había estado reservando en el rincón más oscuro de su cámara frigorífica, lejos de las miradas de los compradores casuales.
Detrás de él, empujando un diablito de carga con el esfuerzo de quien mueve montañas, venía Elodia. Las tinas de plástico blanco que transportaba estaban repletas de masa amarilla, recién salida de las piedras de su molino, todavía tibia al tacto, despidiendo ese aroma profundo a maíz nixtamalizado que no se puede falsificar con ningún polvo de supermercado. Gloria llegó 5 minutos después. Entró caminando con la cautela de quien pisa un terreno desconocido, sosteniendo su bolso pegado al pecho. Se acercó a la mesa de acero, abrió la cremallera y sacó un fajo grueso de billetes atados con una liga de goma. El dinero de la iglesia. Lo puso frente a Melchor y Elodia. No hubo firmas, no hubo pagarés, no hubo contratos notariales. En mi mundo, los papeles solo sirven para que los cobardes tengan algo donde esconderse cuando fallan. Melchor tomó su parte, asintió hacia mí tocándose el ala de una gorra imaginaria y salió hacia la noche. Elodia hizo lo mismo, dándome un apretón rápido en el antebrazo antes de desaparecer por la puerta trasera. Habían abierto sus negocios fuera de horario, habían movilizado sus mejores recursos en la oscuridad de la noche, única y exclusivamente porque mi nombre seguía siendo la moneda de cambio más fuerte de todo el barrio. Esa era mi verdadera propiedad, el recurso que Ximena jamás podría embargar. «Muy bien, muchachas», dije, remangándome el suéter hasta los codos y acercándome a las tinas de masa. «Tenemos exactamente 14 horas antes de que la gente empiece a pedir su comida. No vamos a correr, no vamos a improvisar. Vamos a hacer lo que llevamos haciendo toda la vida. Paloma, enciende los quemadores grandes y pon a hervir el agua con las cabezas de ajo para la carne. Silvia, saca las hojas de maíz y empieza a remojarlas en los fregaderos hondos». El sonido del agua cayendo a chorros y el estallido azul de las flamas de gas rompieron el silencio clínico del salón parroquial. Mis manos, que horas antes se sentían pesadas y llenas de una artritis sorda, recordaron su propósito al instante. Tomé mi cuchillo cebollero, el mismo que había empacado en mi maleta, y comencé a trocear los perniles de cerdo. El ritmo del acero cortando cartílago y golpeando contra la tabla de polietileno era un compás militar. No había lugar para la duda. Mientras la carne hervía, soltando esa espuma grisácea que yo retiraba meticulosamente con una espumadera, comencé la preparación de la salsa. Tostar los chiles guajillos y pasillas en los comales anchos de la parroquia requería una sincronización perfecta para que el humo no activara los detectores del techo. El olor picante y terroso inundó el espacio, borrando por completo el rastro del desinfectante, reclamando el territorio bocado a bocado. A las 2 de la mañana, la verdadera prueba comenzó, el amasado. No importaba cuánta maquinaria moderna rodeara a una cocinera, el alma del tamal se dictaba por la fuerza de los antebrazos humanos golpeando la mezcla. Volqué la manteca blanqueada sobre la tina, vertí el caldo espeso y fragante donde se había cocido el cerdo, y hundí mis manos en la masa. El frío inicial de la manteca contrastaba con el calor del caldo. Comencé a empujar, a doblar, a incorporar aire desde el fondo hacia la superficie. Paloma y Silvia se unieron, cada una en una tina diferente, trabajando en un silencio absoluto, roto únicamente por el sonido húmedo y rítmico de la masa siendo azotada contra el plástico. Mis hombros ardían. Las articulaciones de mis dedos protestaban con punzadas agudas que me subían hasta los codos, pero cerré los ojos e ignoré el dolor. El cansancio físico era un viejo amigo, un visitante constante al que ya no le ofrecía asiento. Cada golpe que le daba a la masa era una respuesta directa a la arrogancia de mi nuera. Cada burbuja de aire que lograba incorporar era un clavo más en el ataúd de su absurda modernidad. Cuando hicimos la prueba del vaso de agua y la bolita de masa flotó perfecta y ligera en la superficie, el reloj de la pared marcaba las 4:15 de la madrugada. La coreografía del armado comenzó. Silvia extendía las hojas mojadas. Paloma untaba la porción exacta de masa con un movimiento rápido de espátula, y yo colocaba el guiso rojo de cerdo en el centro, cerrando el tamal con un doblez firme, apilándolos en las vaporeras gigantescas de aluminio como si fueran lingotes de oro. 1000, 1500, 2000 tamales.
A las 6 de la mañana, las 4 vaporeras industriales estaban selladas, humeando sobre los quemadores a fuego medio. El trabajo pesado estaba hecho. Ahora, solo quedaba la cocción lenta y la espera. Me senté en una silla plegable de metal en una esquina de la cocina. Silvia me trajo una taza de café negro y amargo. Lo bebí en pequeños sorbos, sintiendo cómo el calor me devolvía un poco de la sensibilidad a los labios entumecidos. A través de la pequeña ventana que daba al patio trasero de la iglesia, vi cómo el cielo pasaba de un negro profundo a un gris cenizo, para finalmente romperse en tonos anaranjados. El sol de noviembre despuntaba con una luz fría y afilada. El día de la fiesta patronal había llegado. A las 9 de la mañana, el padre Venancio entró a la cocina. Llevaba su sotana negra impecable y un rosario de madera colgando del cinturón. Se detuvo en seco al aspirar el aire cargado de vapor, chiles tostados y maíz cocido. Una sonrisa genuina le iluminó el rostro arrugado. Caminó hacia las vaporeras, extendió la mano derecha y murmuró una bendición rápida sobre el alimento. Luego se acercó a mi silla. No me puse de pie. Él sabía que mis rodillas estaban cobrando la factura de la noche en vela. «Es un milagro, Consuelo», dijo el sacerdote en voz baja, mirando la impecable organización de la cocina. «Has salvado el día. La comunidad entera te lo va a agradecer cuando se enteren». «No busco gratitud, padre», le respondí, sosteniendo la taza vacía entre mis manos nudosas. «Busco dejar las cosas claras. La gente joven hoy en día cree que el respeto es algo que se exige con un tono de voz alto o con un delantal nuevo. Creen que el trabajo de los viejos es reemplazable por cualquier atajo que encuentren en una pantalla. Hoy van a aprender que el peso de 20 años de madrugadas no se puede comprar en un supermercado». El padre Venancio asintió lentamente, su expresión volviéndose más solemne. «Tu hijo, Damián, va a ser duro para él. La humillación pública es un trago amargo que a veces destruye el espíritu de los hombres débiles». «Damián nació con el espíritu frágil, padre», dije, sin apartar la mirada de las ollas humeantes. «Yo cometí el error de ponerle almohadas en el suelo para que nunca sintiera el golpe de sus propias caídas. Su padre me dejó en la ruina por cobardía, y yo, por no querer que el niño sufriera la falta, me convertí en su muro de contención. Le permití creer que la vida era fácil siempre y cuando hubiera alguien más partiendo la espalda en su lugar. Jimena solo tomó el lugar que yo le dejé vacío, pero ya no más. Si hoy se quiebra frente a todo el pueblo, que se quiebre. Tal vez de los pedazos aprenda a armarse de nuevo con algo de dignidad». Las horas de la mañana transcurrieron con una lentitud agonizante. Desde mi refugio en la cocina parroquial podía escuchar los preparativos en el atrio y la plaza contigua. El golpeteo de los martillos armando las estructuras de madera para los juegos de feria. El crujir de las lonas plásticas siendo estiradas para dar sombra. La prueba de sonido de la banda de viento, con sus trompetas desafinadas y el retumbar del tamborazo ensayando las mañanitas al santo patrono. A la 1 de la tarde, las campanas de la iglesia repicaron con fuerza, marcando el inicio de la misa mayor. El olor a incienso se coló por las rendijas de las ventanas, mezclándose con el aroma de mis ollas. Apagué los quemadores. Los tamales estaban listos, reposando en su propio calor, esperando el momento exacto. A la 1:30, la misa terminó. Escuché el murmullo masivo de la congregación saliendo por las puertas principales del templo, ocupando las sillas plegables dispuestas en la plaza, buscando la sombra de los fresnos antiguos. Eran más de 2000 personas, familias enteras, ancianos con bastones, niños corriendo entre las mesas, trabajadores que habían pedido el día libre, todos con el estómago vacío y la expectativa de la única comida fuerte del evento. Gloria, fiel a nuestro plan, había colocado una mesa larga y desnuda justo en el centro del atrio, frente a la entrada principal del salón parroquial donde yo estaba oculta. Era el escenario perfecto. Me levanté de mi silla y caminé hacia las puertas dobles. Las dejé entreabiertas apenas 1 centímetro, lo suficiente para tener una vista clara de la plaza sin ser vista. Paloma y Silvia se colocaron detrás de mí, en un silencio tenso, conteniendo la respiración. A la 1:45, el sonido ronco de un motor ahogado cortó el bullicio de la gente.
La vieja camioneta de carga de mi hijo se abrió paso lentamente por el camino empedrado que daba a la plaza. Se estacionó de golpe, con un frenazo que hizo rechinar las llantas. El silencio cayó sobre las primeras filas de mesas mientras la gente observaba. Damián bajó del lado del conductor. Su aspecto me provocó una punzada en el pecho que reprimí de inmediato. Llevaba la misma ropa del día anterior, pero ahora estaba manchada de círculos oscuros de grasa y sudor seco. Tenía el cabello pegado a la frente y una mancha de hollín negro que le cruzaba la mejilla izquierda. Caminaba encorvado, arrastrando los pies como si pesaran plomo. Del otro lado bajó Jimena. Si Damián se veía derrotado, ella parecía al borde de un colapso nervioso. El delantal blanco e inmaculado, con el que me había expulsado de mi cocina, había desaparecido. En su lugar, llevaba una blusa arrugada y manchada de salpicaduras rojas. Su peinado de salón se había deshecho en una maraña encrespada, y sus ojos, rodeados de ojeras profundas, se movían de un lado a otro con el pánico de un animal acorralado. Fueron a la parte trasera de la camioneta y bajaron la tapa. La gente empezó a murmurar. No había ayudantes, no había organización. Solo ellos dos, intentando jalar unas ollas que apenas podían levantar. Cuando por fin lograron bajar la primera olla y la arrastraron hacia la mesa central que Gloria había preparado, la evidencia de su absoluta ignorancia quedó expuesta ante la luz del sol. Las ollas de aluminio no brillaban. Estaban cubiertas de una costra gruesa, grasienta y asquerosa de hollín completamente negro. Era la firma inconfundible del sistema ahogado del que Macario me había advertido años atrás. Al no saber purgar la pequeña válvula de bronce de los quemadores industriales, el fuego les había escupido carbón puro durante toda la tarde y toda la noche. Damián y Jimena tenían las manos y los antebrazos teñidos de negro por haber manipulado el metal arruinado. El desastre mecánico era la prueba visible de que apoderarse del equipo no servía de nada si no poseías el conocimiento invisible que lo hacía funcionar. Gloria se acercó a la mesa, flanqueada por el padre Venancio y dos hombres corpulentos del comité vecinal. La tesorera se paró firme, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando las ollas tiznadas y luego a la pareja temblorosa. «Llegan tarde», dijo Gloria, con una voz proyectada que resonó en el silencio expectante de la plaza. «La gente tiene hambre. ¿Trajeron los 2000 tamales que prometieron cuando cobraron el anticipo de la iglesia?» Forzó una sonrisa temblorosa y se limpió las manos manchadas en sus pantalones. «Claro que sí, señora Gloria», dijo Jimena, su voz sonando aguda y estridente, casi histérica. «Tuvimos unos pequeños contratiempos con el equipo, cosas técnicas, ya sabe, pero traemos una receta nueva, una receta mejorada y moderna, más eficiente. Doña Consuelo ya estaba muy mayor. Sus métodos eran muy anticuados y lentos. Nosotros modernizamos la producción para ustedes». La palabra modernizar flotó en el aire, pesada y ridícula, chocando de frente contra la visión de los dos jóvenes desastrosos y las ollas que parecían sacadas de un incendio. Gloria no parpadeó, no retrocedió. «Muy bien, abran las ollas y sirvan los primeros platos. El padre Venancio debe bendecir la primera porción frente a todos». Damián cerró los ojos con fuerza, como si esperara el impacto de un balazo. Sus manos temblaban tanto que no podía agarrar el asa de la tapa. Jimena lo apartó de un empujón brusco, desesperada, y jaló la tapa de aluminio tiznado. En el instante en que la olla se abrió, no hubo una nube de vapor blanco y fragante. Lo que escapó de ese recipiente fue un olor rancio, denso y profundamente desagradable. Era la peste de la manteca vegetal sobrecalentada, mezclada con el tufo del plástico quemado de las bolsas mal selladas, y el inconfundible aroma amargo de la carne pegada al fondo del cazo. La gente en la primera fila retrocedió instintivamente, tapándose la nariz. Algunos niños hicieron ruidos de asco. Gloria dio un paso al frente y miró el interior del recipiente. Desde mi escondite, yo sabía exactamente lo que estaba viendo. Una masa comercial que, al no soportar el agua congelada de la carne barata, se había desintegrado por completo durante la cocción. El agua sucia había inundado las hojas rotas. No había tamales ahí adentro. Había una plasta pálida, grumosa y deshecha, flotando en un charco de grasa anaranjada
y agua turbia. Era un insulto culinario, una aberración nacida de la soberbia y la tacañería. «¿Qué es esta basura?», exigió Gloria, elevando la voz para que todos los presentes la escucharan claramente. «Les di 15,000 pesos del dinero de las limosnas para alimentar a esta comunidad, ¿y me traen engrudo quemado?». «¡Nos quieren envenenar!», secundó una mujer mayor. Ximena entró en pánico total. Su máscara de control se hizo pedazos. Agarró la cuchara de servir y empezó a mover frenéticamente el fango dentro de la olla, como si escarbar lo suficiente fuera a revelar un milagro en el fondo. «No es basura, es la masa que compramos, estaba defectuosa. Los proveedores nos boicotearon. Fue culpa de la vieja, ella nos saboteó antes de irse. Ella ya estorbaba en la casa, pero nos dejó un equipo inservible a propósito». «Suficiente», dijo el sacerdote, con una voz profunda que cortó el aire como un trueno. Miró a Damián directamente a los ojos. «Damián, tu madre pagó esta casa de Dios con el sudor de su frente. Le dio de comer a tus hijos. ¿Y tú permites que tu esposa la llame un estorbo frente a tu propia comunidad, mientras intentas darnos de comer desperdicios cobrados a precio de oro?». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron, trazando surcos limpios a través del hollín de sus mejillas. «Perdóneme, padre», sollozó, llevándose las manos a la cara, incapaz de soportar el peso de las miradas de 2,000 vecinos juzgándolo. Ximena dijo que era fácil. Ella dijo que no necesitábamos a mi mamá. Yo no sabía qué hacer». «¡Cállate, imbécil!», le gritó Ximena, perdiendo toda compostura, empujándolo del hombro. Se volvió hacia Gloria, salvaje, acorralada. «No les vamos a devolver el dinero. Gastamos todo en los ingredientes. Es su culpa por exigir tanto. Es nuestro negocio ahora». «Ese nunca ha sido su negocio. Ustedes son solo unos ladrones que se metieron a una cocina ajena. Y si no devuelven la plata de la iglesia, yo mismo me encargo de que nadie en toda la ciudad les venda ni un gramo de sal». La multitud cerró el círculo alrededor de la mesa. La humillación era total, aplastante y pública. Ximena miraba a su alrededor, buscando una salida, buscando a alguien a quien culpar, pero solo encontraba rostros endurecidos por el desprecio. Había querido el control del negocio, había querido ser la patrona, y ahora era dueña absoluta de un fracaso monumental frente a todo el mundo que importaba. Era mi momento. Levanté la mano derecha y le hice una seña seca a Paloma y Silvia. Las dos muchachas se adelantaron, agarraron las pesadas manijas de las puertas dobles del salón parroquial y las empujaron con fuerza al mismo tiempo. Las puertas de metal se abrieron de par en par con un chirrido metálico que hizo que la multitud entera, incluyendo a Ximena y Damián, giraran la cabeza hacia nosotras. El efecto fue inmediato. Al abrirse las puertas, la barrera que contenía el aire de la cocina se rompió. Una nube densa y majestuosa de vapor blanco salió disparada hacia el atrio, llevando consigo el aroma inconfundible, profundo y glorioso del maíz perfecto, la manteca limpia y los chiles asados en su punto exacto. Era el olor de la verdad, el olor de 20 años de trabajo inquebrantable. El aroma barrió la plaza entera, borrando la peste a quemado de las ollas de Ximena en un instante, envolviendo a la congregación en la promesa de una comida real y honesta. Di 3 pasos fuera del salón y me detuve exactamente en el umbral. No llevaba un delantal nuevo. Llevaba mi ropa de trabajo manchada, mi suéter desgastado y las manos marcadas por el esfuerzo de la noche. Me paré derecha, con los hombros firmes, mirando directamente a los ojos desorbitados de mi nuera. No necesité decir una sola palabra. El silencio que siguió a mi aparición fue absoluto. La multitud se abrió como las aguas de un río, creando un pasillo visual directo entre mi figura, flanqueada por las enormes vaporeras relucientes del salón parroquial, y la figura miserable de Ximena y Damián, de pie junto a sus ollas tiznadas y su fango incomible. Ximena dejó caer la cuchara de servir. El ruido del metal chocando contra el pavimento empedrado fue el único sonido en toda la plaza. Su boca se abrió y se cerró sin emitir ningún ruido. En ese instante de simetría brutal, frente a la evidencia irrefutable de quién era verdaderamente indispensable, la realidad la golpeó con la fuerza de un tren de carga. No tenía el control de nada. No sabía nada.
Había intentado arrojarme a la calle, creyendo que se quedaba con el imperio, sin darse cuenta de que el imperio siempre había estado sostenido únicamente por mis 2 manos y acababa de dejarla caer al vacío frente a todos. El padre Venancio no tuvo que decir una sola palabra más para que la plaza entera comprendiera el cambio de mando. Levantó ambas manos, con las palmas abiertas hacia el cielo, y asintió en mi dirección. Fue la señal que rompió el encanto. La multitud, que segundos antes formaba un muro de indignación y asco frente a la mesa de mi hijo, giró sobre sus talones como un solo organismo. El olor de mis ollas era un imán invisible y todopoderoso. Gloria, recuperando su instinto de maestra de escuela, se abrió paso entre la gente dando palmadas secas en el aire, ordenando a los feligreses que formaran 2 líneas rectas frente a las puertas del salón parroquial. No hubo gritos de victoria de mi parte. Me hice a un lado, cediendo el centro del umbral, y dejé que Paloma y Silvia tomaran el control de la entrega. Las muchachas, con los rostros iluminados por una mezcla de orgullo y agotamiento, empujaron los pesados carritos de acero inoxidable hacia el frente. Cada carrito sostenía 2 vaporeras gigantescas. Cuando Silvia retiró la primera tapa de aluminio, una columna densa de vapor caliente se elevó hacia las ramas de los fresnos, llevando consigo el alma entera de la fiesta. El aroma del maíz cocido a la perfección, mezclado con la acidez rica de la salsa roja y la profundidad de la carne de cerdo, cubrió la plaza como una manta tibia. La gente comenzó a avanzar. Yo me quedé de pie junto al marco de la puerta, observando el ritmo frenético y hermoso del trabajo bien hecho. Paloma tomaba un plato de plástico. Silvia extraía el tamal humeante con unas pinzas de metal largas y con un movimiento experto de muñeca desprendía la hoja de maíz de un solo tirón. La masa no se desmoronaba. No había grumos secos ni charcos de agua sucia. El tamal caía sobre el plato como un bloque de oro rojo, firme y brillante por la manteca, soltando hebras de carne tierna en los bordes. Los niños corrían de regreso a las mesas, levantando los platos por encima de sus cabezas para no quemarse los dedos. Los ancianos se sentaban a comer en silencio, cerrando los ojos al dar el primer bocado. El tintineo de los tenedores de plástico y el murmullo de satisfacción reemplazaron los reclamos. La banda de viento, que había suspendido su ensayo durante el altercado, retomó sus instrumentos y lanzó los primeros acordes de una marcha festiva. La kermés había vuelto a la vida. Desde mi posición, sin mover un solo músculo, busqué con la mirada la mesa central que había quedado abandonada en medio del atrio. Damián y Jimena seguían allí, convertidos en fantasmas dentro de su propia tragedia. El contraste era absoluto y devastador. Mientras frente a mí fluía un río de gente alegre y agradecida, alrededor de ellos se había formado un círculo vacío de varios metros de diámetro. Nadie se les acercaba, nadie los miraba. Eran la imagen misma del fracaso. Vi a Jimena inclinarse sobre la mesa. Su arrogancia se había evaporado por completo, dejando tras de sí a una mujer temblorosa, manchada de hollín y grasa fría. Intentó colocar la tapa abollada sobre la olla de aluminio, pero sus manos temblaban tanto que el metal repiqueteaba contra el borde sin encajar. Damián no la ayudó. Estaba parado a 1 metro de distancia, con la cabeza gacha, mirando fijamente las puntas de sus zapatos sucios. La vergüenza le había doblado la espalda de una manera que me recordó a las ramas secas que se quiebran bajo el peso de la nieve. Finalmente, Jimena logró cerrar la olla. Agarró una de las asas laterales y le gritó algo a Damián. Él levantó la vista lentamente, como si despertara de una pesadilla, y tomó el asa opuesta. El esfuerzo físico de levantar el cazo, lleno de agua sucia y masa arruinada, fue la última humillación pública que tuvieron que soportar. El recipiente pesaba una barbaridad. Los vi tambalearse, arrastrando los pies por el empedrado de la plaza. El fondo negro de la olla rozó contra las piedras, emitiendo un chirrido metálico que cortó el aire. Caminaron hacia la parte trasera de su camioneta, tropezando, respirando por la boca. Cuando intentaron subir el cazo a la caja del vehículo, el borde chocó contra la defensa de metal. Un chorro espeso de grasa anaranjada y engrudo se derramó sobre el pantalón de Jimena y los zapatos de Damián.
Ella soltó un grito de frustración ahogado, un sonido animal, y golpeó la lámina de la camioneta con el puño cerrado. Damián simplemente empujó la olla hacia adentro con el hombro, ensuciándose la camisa con el tizne negro. Cerraron la tapa de la caja. Subieron al vehículo en silencio. El motor viejo tosió un par de veces, soltó una nube de humo gris por el escape, y la camioneta se alejó lentamente por la calle lateral, perdiéndose de vista. Nadie en la plaza interrumpió su comida para verlos partir. Su desaparición fue tan irrelevante como su intento de usurpar mi lugar. La entrega de los 2000 tamales duró casi 3 horas ininterrumpidas. A las 5 de la tarde, las vaporeras estaban completamente raspadas. No quedó ni una sola hoja suelta. Gloria y 2 mujeres del comité se acercaron a la cocina parroquial con botellas de agua fría para nosotras. Nos sentamos en las sillas plegables de metal, sintiendo el peso muerto en las piernas y el ardor en las plantas de los pies, pero con el pecho ligero. El padre Venancio entró poco después, sosteniendo un plato vacío en una mano y bendiciéndonos con la otra. Me dio las gracias con una sinceridad que me conmovió, aunque no dejé que se notara en mi rostro. Limpiamos la cocina con el mismo rigor de siempre, lavando cada olla, secando cada mesa de acero y barriendo el piso hasta que no quedó rastro de nuestra presencia. A las 7 de la noche, salí por la puerta trasera del salón, acompañada de Paloma y Silvia. Les pagué su semana completa de mi propio bolsillo, más un bono generoso por la jornada infernal que acabábamos de sobrevivir. Nos despedimos en la esquina, sabiendo que el lunes volveríamos a vernos, pero bajo reglas muy distintas. El domingo transcurrió en el patio silencioso de Doña Tomasa. Dormí casi 14 horas seguidas, un lujo que mi cuerpo no conocía desde hacía décadas. Me desperté a media mañana, con el sonido de las escobas de vara de Castilla raspando el cemento. Salí de mi cuarto en bata de algodón. El aire olía a tierra mojada y a café de olla. Tomasa estaba sentada en una mecedora de mimbre bajo la sombra de un limonero, desgranando una mazorca seca. Al verme, detuvo su tarea y me señaló una taza de barro humeante que descansaba sobre una mesita de madera. El lunes por la mañana, las verdaderas consecuencias de la caída comenzaron a materializarse, traídas por el viento de los chismes del mercado. Melchor fue el primero en llegar a la casa de Tomasa. Venía vestido de civil, sin su delantal manchado de sangre, sosteniendo una bolsa de papel estraza con pan dulce. Se sentó en la mecedora que Tomasa le ofreció y mientras remojaba un cuerno de pan en su café, me entregó el reporte detallado de la ruina. Gloria no había esperado ni un solo día. El mismo sábado por la noche, escoltada por 3 hombres del comité vecinal y un oficial de la patrulla del sector, se presentó en la puerta de mi antigua casa. Damián intentó no abrir, pero los golpes en la puerta de madera fueron tan violentos que amenazaban con tirarla abajo. Cuando finalmente quitó el cerrojo, Gloria no entró a la casa. Se quedó en el porche, plantada como un roble, y le extendió el recibo arrugado. Le dio un ultimátum brutal. O le entregaban los 15,000 pesos en efectivo en ese mismo instante, o el oficial procedería a llevarse los detenidos por fraude agravado, ya que habían utilizado fondos de la iglesia bajo falsos pretextos y habían intentado entregar mercancía podrida. Jimena, acorralada y presa del pánico al ver el uniforme del policía, corrió hacia la sala. Melchor me contó, con una sonrisa torcida, que los vecinos salieron a sus ventanas para observar el espectáculo. Como no tenían efectivo, porque se habían gastado casi todo en la masa comercial inútil y la carne congelada de tercera, tuvieron que ofrecer sus bienes materiales para cubrir la deuda de inmediato. Gloria, implacable, llamó a un comprador de muebles de segunda mano que tenía su local a unas cuadras de allí. A las 10 de la noche, una camioneta de mudanzas se estacionó frente a la casa. Los vecinos vieron cómo los cargadores sacaban, uno por uno, los símbolos del confort que Ximena había presumido durante 3 años. Sacaron el televisor de pantalla plana de 60 pulgadas que cubría casi toda la pared de la sala. Sacaron el sofá seccional de piel sintética, el horno de microondas de acero inoxidable, la consola de videojuegos de Damián y hasta el comedor de madera de pino. La casa fue vaciada de todo lo que tuviera valor de reventa rápido.
Gloria cobró sus 15,000 pesos directamente de las manos del comprador de muebles, rompió el recibo en la cara de Damián y se marchó con el comité, dejando a la pareja parada en una sala desnuda, iluminada solo por un foco solitario colgando del techo. Esa misma semana, el cerco invisible que yo había trazado se cerró sobre ellos hasta asfixiarlos. Damián intentó ir al mercado central a rogar por un préstamo o mercancía a crédito para intentar volver a hacer tamales y venderlos en la calle. Melchor lo interceptó en el pasillo principal. Frente a los demás locatarios, le levantó la voz y le prohibió acercarse a los mostradores. La noticia de su fracaso en la kermés y de la visita de la policía se había esparcido como pólvora. Nadie, absolutamente nadie en todo el sistema de proveedores le quiso fiar un solo gramo de manteca ni un chile seco. Sin mi nombre como garantía, Damián y Jimena no eran más que dos extraños sin credibilidad en un mundo que operaba estrictamente a base de confianza y reputación. El colapso de su mundo de cristal fue rápido. 15 días después del incidente, Jimena empacó sus maletas. La fantasía de ser la patrona de un negocio próspero se había estrellado contra la realidad de una casa semivacía, con las deudas de luz y agua acumulándose, y un marido incapaz de mantener un empleo estable. Se llevó al niño, Joaquín, y se marchó a vivir a otra ciudad con una hermana suya, dejando a Damián solo en esa casa inmensa, rodeado de paredes manchadas de humo y ecos de un pasado que él mismo había destruido. Me dolió la partida de mi nieto, sí. Una punzada fría en el pecho me recordó que las decisiones drásticas siempre tienen daños colaterales. Pero el hambre y la traición no respetan los lazos de sangre, y yo no iba a sacrificar mi vida entera para subsidiar la soberbia de una mujer que me había llamado vieja inútil. El tiempo avanzó, implacable y sanador. Los meses de invierno barrieron la ciudad con vientos helados, y para cuando la primavera comenzó a calentar las banquetas de concreto, mi vida había tomado una forma completamente nueva y definitiva. Ya no era la mujer que cocinaba a escondidas en la madrugada dentro de una casa residencial. La caída de los parásitos que drenaban mis ganancias me permitió ver la verdadera magnitud de mi riqueza. Todo el dinero que antes se iba en mantener los caprichos de Damián, la ropa de Jimena y los recibos de una casa inmensa, ahora se quedaba limpio en mi caja de lámina. Con esos fondos, renté un local comercial formal a solo 3 cuadras del mercado central. Era un espacio de techos altos, con piso de cemento pulido y paredes recubiertas de azulejo blanco hasta el techo. Contraté a Macario nuevamente. Esta vez, el soldador no tuvo que adaptar tuberías en un espacio estrecho. Le di carta blanca para diseñar el sistema de gas más eficiente posible. Instaló 3 estufas industriales de acero puro, con quemadores anchos como llantas de tractor, y un sistema de extracción de humo en el techo que funcionaba con el zumbido constante de una turbina. Me enseñó, con el mismo respeto silencioso de siempre, la nueva ubicación de las válvulas de purga. Compré tinas nuevas, batidoras mecánicas para aliviar el peso en mis antebrazos, y mesas de trabajo largas donde cabíamos perfectamente 4 personas. Paloma y Silvia dejaron de ser mis simples ayudantes. Les doblé el sueldo y las convertí en mis encargadas de producción. Contraté a una tercera muchacha, Carmela, joven y fuerte, para que se encargara exclusivamente del lavado de ollas y el remojo de hojas. Mi rutina cambió. Ya no tenía que levantarme a las 3 de la mañana para batir la masa con mis propias manos hasta que las articulaciones me gritaran de dolor. Ahora, yo llegaba al local a las 5. Encendía las luces principales, abría mi cuaderno de espiral sobre un pequeño escritorio metálico que coloqué en la esquina y dirigía el flujo del trabajo. Mi paladar seguía siendo el juez final de cada olla de salsa. Mis ojos medían la textura exacta de la masa, pero mi cuerpo físico ya no era el esclavo del negocio. Era, por fin, la dueña absoluta de mi imperio, operando a plena luz del día, con una fila de clientes que se formaba en la banqueta desde las 6:30 de la mañana. Fue una mañana de martes, a finales de mayo, cuando el pasado vino a tocar a mi puerta por última vez. El cielo estaba encapotado y caía una llovizna fina que oscurecía el pavimento. El local estaba lleno del vapor caliente de las ollas y del ruido alegre de Carmela limpiando las mesas del frente.
Yo estaba sentada en mi escritorio, anotando los pedidos para una graduación escolar en mi cuaderno, cuando la sombra de un hombre bloqueó la luz de la entrada. Levanté la vista. Era Damián. Si no hubiera sido yo la que lo parió, tal vez habría tardado en reconocerlo. Su aspecto era deplorable. Llevaba una chaqueta de lona gastada, empapada por la llovizna, y unos pantalones de mezclilla raídos en los bordillos. Su rostro, que alguna vez tuvo la suavidad de quien nunca ha enfrentado el viento, ahora estaba demacrado, marcado por líneas duras alrededor de la boca y sombras oscuras bajo los ojos. Tenía las manos metidas en los bolsillos, los hombros encorvados, y temblaba ligeramente por el frío. Carmela dejó su trapo sobre la mesa y lo miró con desconfianza, lista para pedirle que se retirara, pero yo levanté una mano para detenerla. Me puse de pie lentamente, alisando el frente de mi delantal limpio, y caminé hacia el mostrador principal. Damián se acercó hasta quedar al otro lado del cristal exhibidor. No levantó la mirada de inmediato. Se quedó observando las vaporeras relucientes, el piso inmaculado, la eficiencia mecánica de las muchachas trabajando al fondo. El olor a comida caliente pareció golpearlo en el estómago, porque tragó saliva de forma audible. «Mamá», murmuró finalmente, con una voz rasposa que apenas superó el ruido de la lluvia afuera. No contesté al instante. Dejé que el silencio se estableciera entre nosotros, un silencio sólido y pesado, libre de cualquier reproche emocional. «Dime, Damián», respondí, con un tono neutro, el mismo tono que usaría con un proveedor que llega tarde. Él levantó los ojos. Estaban inyectados en sangre. «He estado buscando trabajo. Entré de chalán en una obra de construcción allá por la salida a la carretera. Es pesado. Me pagan el mínimo. El banco me está mandando cartas de aviso. Me van a quitar la casa, mamá. No puedo pagar las mensualidades ni los atrasos. Jimena no me deja ver a Joaquín si no le mando la pensión, y no tengo ni para tragar yo mismo». Su voz se quebró en la última palabra. Hizo una pausa, esperando quizás que yo rodeara el mostrador, que lo abrazara, que abriera mi caja registradora y resolviera su mundo con un fajo de billetes, como había hecho tantas veces en el pasado. Esperaba a la madre escudo, a la viuda asustada que tapaba los agujeros del barco con su propio cuerpo, pero esa mujer había muerto la madrugada que me quité el delantal en su cocina. Me quedé inmóvil detrás del cristal. Observé sus manos sucias de mezcla de cemento, sus nudillos raspados. Eran las manos de un hombre que por primera vez en su vida estaba chocando de frente contra la realidad de la supervivencia. «Me duele la espalda, mamá», continuó, soltando un sollozo ahogado. «Me duele todo el cuerpo de cargar bultos de arena. Por favor, déjame volver a trabajar contigo. Aquí, barriendo, entregando pedidos. Ayúdame a pagar los atrasos de la casa. Es tu casa también. Ahí crecí yo». Respiré hondo. El aire de la cocina llenó mis pulmones, cálido y seguro. Esa casa dejó de ser mía el día que me echaste de ella para darle el gusto a una mujer que no sabía ni hervir agua, le dije, mi voz sonando firme, sin un ápice de temblor o de lástima. Yo ya tengo mi espacio, Damián, y lo construí sin pedirle permiso a nadie. Soy tu hijo, suplicó, agarrándose al borde de acero del mostrador con desesperación. Eres un hombre de más de 30 años, lo corregí, mirándolo fijamente a los ojos, obligándolo a sostener mi mirada. La lumbre no sabe de perdones, Damián. El fuego quema al que no sabe respetarlo, sea pariente o sea extraño. Tú quisiste el control, tú quisiste la modernidad. Ahora tienes que aprender a cargar con el peso de tus propias decisiones. No hay lugar para ti en este negocio. Las muchachas que trabajan aquí se ganaron su puesto con lealtad y sudor. No voy a quitarles el pan para darte un atajo. Él bajó la cabeza. Las lágrimas gruesas cayeron sobre el cristal del mostrador, mezclándose con las gotas de lluvia de su chaqueta. Sabía que no había vuelta atrás. La puerta de hierro se había cerrado definitivamente. Su llanto no era de arrepentimiento por haberme traicionado. Era el llanto del niño cobarde que acaba de descubrir que el paraguas que lo cubría ha desaparecido para siempre. No sentí rabia. Sentí una profunda y fría calma. Me di la vuelta. Caminé hacia la olla más pequeña que estaba en la estufa trasera.
Tomé un plato hondo de loza gruesa y le serví 2 cucharones generosos de caldo caliente con un trozo de carne y un par de tortillas recién hechas. Regresé al mostrador y empujé el plato hacia él. «El hambre es mala consejera», le dije bajando la voz. «Cómete esto, te va a calentar el cuerpo para que puedas regresar a tu obra. Tienes manos fuertes ahora, Damián. Úsalas para construir tu propio techo. Yo ya terminé de pagar tus cristales rotos». Damián miró el plato humeante. Sus manos temblaron al tomar la cuchara. Se comió el caldo de pie, en silencio, sin levantar la vista, tragando con desesperación, ahogando los sollozos con cada bocado. Cuando terminó, dejó la cuchara sobre el plato vacío. No dijo gracias, no pidió perdón. Simplemente se dio la media vuelta, se subió el cuello de la chaqueta y salió caminando bajo la llovizna fina, perdiéndose entre la bruma gris de la calle, regresando al mundo implacable que él mismo se había buscado. Yo recogí el plato vacío, lo llevé al fregadero, abrí la llave del agua caliente y limpié los restos de grasa de la loza con movimientos circulares y metódicos. El sonido del agua cayendo sobre el acero inoxidable me trajo una paz absoluta. Me sequé las manos en el delantal. Carmela y Silvia seguían trabajando al fondo, respetando mi silencio, manteniendo el ritmo constante del negocio. Caminé de regreso a mi pequeño escritorio metálico. La luz amarilla de la lámpara iluminaba la página abierta de mi cuaderno de espiral. Tomé mi bolígrafo de tinta negra. Tracé una línea recta y firme debajo del último pedido. Luego, con caligrafía clara y precisa, anoté el nombre de un nuevo cliente, la cantidad exacta de tamales y el monto del anticipo recibido. El zumbido de la turbina de extracción en el techo se mezclaba con el gorgoteo suave de las ollas hirviendo a fuego lento. Apoyé la mano sobre la cubierta de cartón gastado de mi cuaderno, cerrándolo con un golpe seco que resonó en el local vacío. El mecanismo estaba en perfecto equilibrio, y yo no le debía nada a nadie en este mundo.